Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Pues qué bueno que vinieron, qué bueno que están aquí. Estoy seguro que Dios va a hablar a nuestras vidas. Eh, esta semana, que se le conoce como la Semana Santa, pero también se le conoce como la Semana de la Pasión de Jesús. Realmente hablar acerca de la pasión de Jesús es hablar del sacrificio, de lo que Él hizo, de lo que Él mostró hacia nuestra persona, la manera en que Él rescató nuestras vidas. Me dé las palabras, que me dé la unción, la gracia para predicar, y que el mensaje de hoy pueda ser un mensaje que transforme nuestras vidas. ¿Me ayudas a orar? ¿Podríamos orar juntos? Padre, en el nombre de Jesús, pido tu gracia, Señor. Pido tu unción. Pido sabiduría para hablar. Pido, Señor, que tú intervengas sobre nosotros. Padre, no estamos aquí por una fecha o hasta por el mero simbolismo. Estamos aquí por ti, Señor, porque tu palabra nos puede cambiar. Amado Espíritu Santo, te ruego que tú vengas, que tú nos hables, Señor, que tú nos cambies. Te pido una revelación de tu cruz, Señor, una revelación profunda, una revelación que cambie mi manera de vivir. Señor, que pueda yo pensar un poco más en mi conversión, en mi relación contigo, que quede como un fundamento sellado y grabado en mi corazón. Padre, danos la habilidad de escuchar tu palabra, de escucharte a ti, Señor. Te lo pido, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Leí algunas frases este día con respecto a lo que es el sacrificio perfecto de Jesús, de un teólogo que se llama Karl Ruhen, algo así, no sé cómo se menciona, es un alemán, y dice: solo Dios es suficientemente grande como para vencer perdiendo. Lo voy a decir una vez más: solamente Dios es suficientemente grande como para vencer perdiendo. Y solo Dios es suficientemente amante como para amar lo antipático. Y solo Dios es suficientemente eterno como para ser embullido por el tiempo y la muerte y regresar para vivir y para contarlo. La cruz magnifica al Rey divino que se hizo insensato con el fin de acabar con la insensatez del pecado y de la muerte. Solamente una iglesia débil puede tener un impacto en la sociedad. Y cuando estaba leyendo estas frases me cautivaron, me atraparon mucho, porque entendí que también personas pecadoras como tú y como yo, dice que los pecadores no son amados por ser hermosos en su persona, sino los pecadores en realidad son hermosos porque son amados por Él. Él no busca nada hermoso. Él simplemente, cuando ve a una persona toda destruida, toda débil, sin ningún propósito, sin ningún futuro, Él se enamora de lo que se puede convertir esa persona. Y por eso, cuando llegamos a Él, Él se empeña en terminar algo que Él ha comenzado. La palabra de Dios dice que nadie puede venir a Él si Él no lo manda a traer. Y cuando Él nos manda a traer es porque nos ve todos destruidos, todos arruinados. La misma palabra de Dios dice que Él
tomó lo vil y lo menospreciado para transformarlo, para cambiarlo. Y me encanta pensar que el proceso que Dios tiene sobre nuestras vidas está empezando para cambiarnos, para modificarnos, y Él no nos va a dejar hasta que seamos hermosos a su plan perfecto. No nos llamó por hermosos, porque a la mayoría de nosotros no nos hubiera llamado. Nos llamó para hermosearnos, porque Él está preparando y hermoseando a su iglesia para su venida. Toda esta semana, que les vuelvo a recordar, no estamos celebrando una fecha, estamos celebrando un acontecimiento. No estamos ni siquiera entendiendo los tiempos cronológicamente y cómo pasó todo. No es jueves, viernes y domingo de resurrección. Solamente estamos recordando un acontecimiento verdadero. Desconocemos bien cómo fue. Seríamos muy inocentes en pensar. Es como decir el 25 de diciembre es el cumpleaños de Jesús. No, pero sí celebramos lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere cambiar en nosotros. Hay un hombre, un autor que hace mucho tiempo leí un libro de él que se llama C.J. Mahaney, y él dice que no hemos mirado lo suficiente, o no hemos pensado lo suficiente en la cruz de Jesús. No hemos pensado tanto en él, no hemos dedicado tanto tiempo en pensar cómo fue nuestro rescate de las tinieblas, y el rescate y el intercambio que hubo por su persona cuando Él se presentó, el intercambio de nuestras vidas. Pero quiero empezar en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 43. Después de que Jesús ora en el Getsemaní, nosotros nos quedamos el día de ayer cuando Jesús toma la última copa en la cruz. Pero en el verso 43 dice que luego, hablando aún de él, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, que él entregaba y les había dado señal, diciendo: al que yo besare, a este prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron la mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Entonces dice que cada día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me aprendieron ahí. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, dice que huyeron. En el verso 53 del mismo 14 dice: entonces trajeron pues al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo encontraron. Dice: pero muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Hemos oído ahora la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrir el rostro y darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas.
todo inicia así. Cuando Jesús habla con el sacerdote, que en ese tiempo era el sacerdote principal que le tocaba oficiar en ese año. Era el sacerdote oficial que estaba parado delante de Jesús. Jesús sabía, cuando todos le aprendieron, dijeron: estuve predicando en el templo, ¿por qué no vinieron a aprenderme? Dice: pero está bien, esto tiene que pasar así porque así está escrito. Se tiene que cumplir la escritura. Y él sabía que se tenía que cumplir lo que estaba profetizado, y como estaba escrito tenía que cumplirse al pie de la letra. Una y otra cosa tenía que cumplirse. Entonces dice que lo llevaron delante del sumo sacerdote y lo injuriaban, traían testigos y testigos. Dicen los historiadores que se hacían colas de personas que lo odiaban a Jesús y que hacían colas para testiguar en contra de él, y que él no decía nada. Desde que lo aprendieron, lo empezaron a golpear. Empezaron a golpear su rostro, empezaron a jalarle la barba, y dicen algunos que está escrito que le arrancaron la mitad de la barba, le quitaron la barba. Ensangrentado estaba su cara, y después fue cuando fue latigado. Pero ahí ya iba golpeado, ahí lo abofeteaban, lo cacheteaban, le hacían escarnio de él. Y entonces el sumo sacerdote se levantaba, porque antes, y yo creo que ahora también, cuando alguien era llevado a un juicio, cuando alguien era expuesto a un juicio, tenía que defenderse verbalmente, y era lo que ganaba las palabras con las que peleaban y con las que se defendían, y el que tuviera más labia ganaba, y los demás juzgaban. Y entonces el sumo sacerdote se levanta y le dice: ¿de veras no te vas a defender todo lo que están atestiguando contra ti? Ellos tenían el principio que en la boca de 2 o 3 testigos constara toda cosa que se hablara. Y él no, él callaba. Todos en sus veredictos o en todos sus testimonios falsos que había en contra de él empezaban a chocar y quedaban eliminados. Pero entonces se para el sacerdote y le dice: a ver, dime algo. Entendamos que este sacerdote era el hombre con toda la autoridad sobre la tierra en ese tiempo. Era el hombre que llevaba el sacrificio al templo y ofrecía sacrificio por el perdón de pecados de todo un pueblo, de toda la gente. Era la máxima autoridad, y cuando él llegaba y ofrecía, entonces cada año tenía que venir un sacerdote nuevo, diferente, para que ofreciera un sacrificio, para que se perdonaran los pecados. Y de repente este hombre se para delante de Jesús y le dice: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y entonces ahora sí levanta su rostro Jesús y le dice: yo soy. Y verás al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Entonces el sumo sacerdote dice que rasgó sus vestiduras. Y entonces el sumo sacerdote se echó para atrás y rasgó sus vestiduras, y dicen: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Él ha blasfemado, matémosle. Yo me imagino que Jesús en ese momento sonrió cuando el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras. El sacerdote no puede tener rasgadas sus vestiduras. El sacerdote principal, en el momento que se rasga sus vestiduras, en ese momento pierde toda autoridad. No puede el sumo sacerdote tener algo, un defecto en sus vestimentas. Y cuando él la rasgó, él perdió la autoridad. Y entonces Jesús, yo creo que sonrió y dijo: en este momento la ley queda invalidada para ti, te invalida a ti. Y ahora la ley del cielo me pertenece. Ahora la ley del cielo se establece, porque ahora el que va a ofrecer el sacrificio soy yo. Ahora el que está todo autorizado del cielo, porque ya no hay un sacerdote aquí en la tierra que pueda hacerlo. En ese momento se detiene la ley, en ese momento queda invalidada la ley, y entra Jesucristo, entra el Hijo de Dios a oficiar por nosotros, a traer el pecado del mundo, el pecado tuyo, el mío, para ir a la cruz. Escucha esto. Dice en el verso 6 del capítulo 15. Dice: y ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, y a cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido un homicidio en una revuelta. Viniendo a la multitud, comenzaron
comenzaron a pedir que se hiciese como siempre les habían hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿qué quieren? ¿A quién quieren que os suelte? ¿Al rey de los judíos? Porque él conocía que por envidia habían entregado a los principales sacerdotes. A los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen a Barrabás. Pero lo voy a leer ahora en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 15. Dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada al gobernador soltar al pueblo un preso, al que quisieren. Tenían entonces preso a un famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién quieren que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando sentado él en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños y por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Entonces respondió el gobernador y les dijo: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Entonces ellos dijeron: a Barrabás. Entonces Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Y todos ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Entonces, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiéndole azotado a Jesús, les entregó para ser crucificado. Imagina la escena. Llega Jesús. Estaba Barrabás, y no sé si tú viste la película de la Pasión de Cristo. El rostro de Barrabás, de un hombre insensato, y el rostro de Jesús del otro lado, y todo el pueblo gritando: suelta a Barrabás, y Pilato diciendo: ¿por qué? ¿Qué ha hecho? O sea, Barrabás, por eso en Marcos dice que habían cometido un homicidio. Mateo no lo menciona, pero Marcos sí, por eso lo empecé a leer desde allá. Y les dice: pero este hombre mató, él ha sanado gente, él ha hecho cosas buenas, ¿por qué quieren matarlo? Y entonces Pilato saca el traste de agua y se lava las manos y dice: soy libre de la sangre de este hombre. Y toda la gente, sin ninguna necesidad, empezó a levantar la voz y dijo: que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En Marcos 15, verso 15, dice que entonces Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, llevaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas. Y comenzaron luego a saludarle, y haciendo reverencias decían: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron de la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Yo quiero pedirte que escuches un canto que por muchos años para nosotros ha sido un canto muy, muy especial. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario. Sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está, no puede caminar.
cae sobre el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar y solo escucha un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdónale, Señor. No mires hoy sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario. Sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está. No puede caminar, no puede dar un paso y cae sobre el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar y solo escucha un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdóname, Señor. No mires hoy sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdónale, Señor. No mires hoy sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. Tengo de un amor, se tengo de un humano que tenga compasión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdónale, Señor. No mires hoy sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. Empezaron a ofender a Jesús, empezaron a golpear a Jesús, lo llevaron a una exhibición pública, la más vergonzosa. Supuestamente eran 39 latigazos, pero no fue así, fueron más latigazos. Golpearon todo su ser, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Él quedó totalmente desnudo.
Hay varios escritos donde habla donde él quedó desnudo, incluso sus genitales también fueron rasgados. No hubo una sola parte en él que estuviera sana, que estuviera bien. Había sido una tortura total, impresionante. El libro de Isaías dice que no había parecer en él. Las espinas se habían clavado en su cabeza, habían inflamado su cabeza y era lo doble. Era un espectáculo donde la gente pasaba y meneaba la cabeza y decía: va, ¿tú qué decías? Que ibas a derribar el templo y que lo ibas a levantar en 3 días. A otro salvó y él mismo no puede salvarse. Pero hay escritores que dicen que se le acercaban y le pegaban puñetazos a Jesús en el rostro y le decían: defiéndete, a ver, di algo, habla, defiéndete. Más adelante vamos a leer donde le decían: a ver, baja de la cruz y creeremos en ti. Y todo el tiempo él guardó silencio. La gente que él mismo estaba por salvar era la misma gente que él estaba pegando. Él decía: órale, defiéndete. En el verso 21 dice que obligaron a un hombre que pasaba, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Dice que la llevaron a un lugar llamado el Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera, y le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestiduras, echando suertes entre ellos para ver qué se llevaría cada uno. A la hora tercera, cuando le crucificaron, el título escrito de su causa era: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice que él fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: va, tú que derribabas el templo de Dios y en 3 días lo ibas a levantar. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. El Cristo Rey de Israel desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Y cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. A la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: miren, está llamando Elías. Y corrió uno empapando una esponja de vinagre y poniéndola en la caña le dio de beber, diciendo: déjenle, veamos si viene Elías a salvarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. El centurión que estaba enfrente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Pero escucha esto: todo el tiempo lo incitaron a hablar. Y hasta el último el centurión, cuando ve que Jesús grita y exclama: consumado es, se queda y dice: todos los que están aquí hablan, injurian, maldicen, gritan, se defienden. Él ha sido el único que no dijo nada. Como cordero fue llevado al matadero delante de sus angustiadores, y él es el único que no ha dicho nada. Él clamó por una opción en el Getsemaní. Él clamó a su Padre diciendo: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y después él dijo: tengo que enfrentar esto por amor a gente débil, por amor a gente destruida, por amor a gente que no tiene propósito en su vida, por amor a gente enferma, por amor a gente que no tiene nada por qué vivir, sin un propósito, sin una vida. Y entonces él fue llevado entre los ladrones, entre los que estaban ahí en las cruces. Pero la gente maldecida grita injurias. La gente que se siente maldecida, condenada, grita. La gente que se siente maldecida roba porque eran ladrones. La gente que se siente maldecida expresa cosas malas. Pero entonces él se le grita y entonces él
Entendemos que Él no podía ser maldito, pero se convirtió en maldición por nosotros. Él se volvió débil para podernos salvar. Él se tuvo que bajar a la tierra, despojarse de sí mismo y llegar a la tierra y salvarnos. Entrar así a la humanidad por medio de una mujer, de María, y redimir a la mujer de esa manera y caminar entre nosotros como el Hijo de Dios y como el Hijo del hombre. Derramar toda su sangre por una salvación, por un cambio perfecto, por una oportunidad perfecta para nuestras vidas. Mi único pensamiento al pensar en la cruz y al ver esto es decir: Señor, ¿por qué a mí me salvaste? ¿Por qué hay tanta gente que no conoce del Evangelio? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hay una frase muy conocida de un predicador que se llama Charles Spurgeon. Él dijo estas palabras, que se le acercó una mujer en su congregación y le dijo: yo no entiendo por qué la Biblia dice que a Esaú aborrecí, más a Jacob amé. Y dice así como que si Dios hiciera como que seleccionara, o como si escogiera personas y por default rechazara a otras. Y este hombre le contesta y dice: yo tampoco entiendo este verso de la Biblia, porque entiendo que a Esaú lo hubiese rechazado. Era un hombre malo, pero ¿por qué amar a Jacob? Spurgeon dice: ¿por qué amarlo? Si también era un tranza, porque si también era un malo. ¿Te imaginas? De la ciudad de Jalapa te escogió a ti y me escogió a mí. No lo puedo entender. Dios tuvo que escoger a alguien más. Dios tuvo que haberle dado oportunidad a alguien más. Amigos míos han muerto, familia mía ha muerto, que no conoce del Evangelio. Pero aún así Él sigue empeñado en amarme, a pesar de quién soy, a pesar de mis pecados, de mi maldad. Por eso la gente que no se siente mala y que cree que viene aquí y está haciendo un favor de venir aquí o a cualquier iglesia, es porque no está entendiendo el Evangelio. No se siente salva en algún momento, no se siente que Jesús cambió tu lugar. Cuando Barrabás estaba en la película que vemos, y obviamente Hollywood nos presenta una versión muy bonita, pero era Barrabás. Se ve grotesco ese hombre en la película. Jesús se miran y Él lo liberan y se le queda viendo y nada más es así como que: pobre tonto. ¿Cuántos de nosotros hemos querido burlar a Jesús de esa manera? Como si miráramos a Jesús y le dijéramos: pobre tonto. Ya me diste una vida, ya me diste una familia, ya me diste unos hijos, ya me diste un trabajo. Te engañé. Me voy con ellos a disfrutarlos. Me voy con ellos a disfrutarlos. Qué bueno que me los diste. Y Jesús guarda silencio hasta que se termine la obra en nosotros. Nos alejamos y volvemos a fracasar y volvemos a venir: Señor, ayúdanos, por favor. Y Él nos vuelve a ayudar y volvemos a sanar y volvemos a estar mejor en nuestro matrimonio, mejor en nuestras finanzas, mejor en nuestra sanidad. Y es como si nos volviéramos a burlar de Él así: te engañé de nuevo. Me voy a volver a ir con lo mío, voy a volver a vivir mi vida. No me importó el intercambio que tú hiciste. ¿Cuántos años llevas burlándote de Jesús? ¿Cuántos años yo llevo burlando, pensando que lo estoy engañando?
Él es Dios. Le pegaron, le quitaron su ropa, lo avergonzaron, le hacían reverencias. Oh, Rey de los judíos. Como la adoración que muchas veces damos aquí, oh Señor. Y horas después estamos pecando deliberadamente. Por eso tantos teólogos dicen: no pensamos suficientemente en la cruz, en quién es Jesús. Tomamos el nombre de Dios en vano. Hablamos como si Dios estuviera hablando. Así dice el Señor: Dios me habló, Dios me dijo. Cuando logramos las cosas, es como si las hubiéramos logrado nosotros. Está en la cruz Jesús crucificado. Ve nada más esto: el Hijo de Dios suspendido en la tierra, entre el cielo y la tierra. Dice que tinieblas empezaron a cubrir el cielo. Vino una gran oscuridad. Todo el infierno mismo desatado en ese lugar. Los líderes eclesiásticos al pie de la cruz, esperando que algo pasara. Los hombres que lo injuriaban, todos ahí. El sacerdote mismo con las vestimentas rasgadas. Y él crucificado ahí. Y le dice: Eli, Eli, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? El grito de los maldecidos, el grito de los desamparados, el grito de los que fueron abandonados. No sé si a ti te ha pasado alguna vez que tú has gritado: Señor, ayúdame, por favor, ayúdame. Y de repente solamente hay silencio alrededor de ti. Señor, rescátame, por favor. Palabra de Dios dice que el que quiera ser su discípulo, que tome su cruz y que le siga, que se niegue a sí mismo. De hecho, Jesús un día venía pasando con sus discípulos, y cuando viene pasando con sus discípulos ve el templo. 40 años tardaron en construirlo, y le dice a sus discípulos y a toda la gente que estaba con él, le dice: yo lo puedo derribar y en 3 días levantarlo. Todos lo voltean a ver y le dicen: Jesús, ¿cómo dices eso? Pero había un decreto en el libro de Esdras, capítulo 6, verso 11. Había un decreto que cualquiera que dijera algo en contra del templo de Dios tenía que ser muerto. Dice: cualquiera que altere este decreto, dice, se tiene que arrancar de su casa un madero de su casa, alzarlo y que sea colgado él, y que su casa se eche un muladar. Que hablara mal en contra del templo. Y Jesús lo dijo y lo señaló. De hecho, esta es una de las acusaciones donde él era culpable de haberlo dicho. Si alguna vez tú te has preguntado de qué madera era la cruz de Jesús. En aquel tiempo las casas tenían 7 columnas. Y la columna central era la más larga, donde se sostenía toda la casa. Y cuando alguien era condenado a morir en una cruz, tenía que venían y le quitaban la viga central a la casa. La casa se destruía. Por eso el mismo Jesús ve a su mamá y ve a su discípulo Juan y le dice: he aquí tu madre, he aquí tu hijo. Y dice que desde ese momento se fue a vivir, porque ya no tenía donde vivir María. Se tenía que haber destruido su casa. Por eso el que quiera ser discípulo de Jesús tiene que renunciar a sus costumbres, a su manera de vivir, a su casa, a su pasado, a lo que aprendimos, al engaño, a la mentira, al injuriar, al maldecir. Qué gran tentación es hablar, qué grande tentación es injuriar. Pero Jesús no.
Jesús no guardó silencio. El cielo se puso negro. Todo el infierno ahí estaba presente. Pero también su Padre Dios con todos los ángeles estaba presente, solamente esperando a la señal que era gritar: consumado es. El consumado es un grito de victoria. Es un grito de un hombre débil. Es un grito de un hombre que terminó su carrera. Y entonces él gritó: consumado es. En ese momento tembló la tierra. Algunos atrevidos dicen que la mano de Dios puso su mano en la tierra y se sacudió toda la tierra. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, donde nos da un acceso, donde el cielo mismo abre un acceso para que todos entrásemos. Por eso ya ningún sacerdote puede oficiar por nosotros. Ningún sacerdote puede llevar nuestros pecados para que sean perdonados. Ya no hay intercesor entre los hombres y Dios. Ahora solamente habemos hombres. Si nos arrepentimos, entonces Dios se presenta. En algún momento en el Antiguo Testamento, Dios le habló a Moisés y le dijo a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre todo el templo a oficiar. No entre en todo momento a oficiar al templo, porque me le voy a aparecer y se va a morir. Y ahora el que se aparece es Jesús. Y cuando se aparece Jesús en la vida de alguien que entra a su presencia, no nos ve a nosotros. Ahora se aparece Jesús y toma nuestro lugar. Es como si yo me fuera, ven hijo, ven así. Es como si yo me fuera a aparecer. Vamos a imaginar que Él es Jesús. Y es como si yo llego al templo, a la presencia de Dios, perdón, y me voy a presentar delante de Dios. Entonces llega Jesús. Y Dios ya no me ve a mí, ve a su Hijo, ve su sacrificio enfrente de nosotros. Cuando nosotros decimos: Señor, perdóname. Hubo un hombre que ya murió en el siglo pasado, que se llama Jonathan Edwards. Él predicó un mensaje, y no por su habilidad de predicar, porque algunos dicen que lo leyó. Era un hombre que usaba lentes muy gruesos y escribió un mensaje que Dios le dio, que se llama Pecadores en manos de un Dios airado, y que se paró en una iglesia y empezó a leer el mensaje. Y cuando terminó de leerlo, toda la gente estaba llorando, clamando perdón. Cuentan en los libros que la gente se agarraba a las bancas porque sentía que se abría el piso, y que se iban a ir al infierno. Y cuando la gente clamaba así, se desató un avivamiento, nada más de oír el clamor de la gente pidiendo ayuda, pidiendo auxilio. A Jesús, a Jesús, a Jesús. Dicen que la gente salía de sus casas arrepintiéndose de sus pecados, pidiendo perdón porque sentían que algo les quemaba y que se iban a morir, que se iban a ir al infierno. Hoy en la tarde que estaba orando, me acordé cuando el Señor nos rescató. Me habían invitado a mí a un encuentro y yo no quería ir. Mi matrimonio estaba muy mal, estábamos muy mal, mi esposa y yo. Nosotros vivíamos en ese tiempo en el Fovista, en el 5º piso. Nos habíamos separado, estábamos muy mal.
Y yo me acuerdo que ese día yo llegué al departamento y estaba yo solo. Yo ya tenía años de haber dejado de tomar, pero yo tenía unas botellas de alcohol de unos amigos que le habían dejado en el auto. Y me acuerdo que fui y agarré la botella, agarré un vaso y empecé a servir alcohol. Yo le había prometido a Dios que nunca iba a volver a tomar. Y me acuerdo que serví en un vaso, serví una copa y empecé yo a llorar. Entonces agarré y quise tomármelo y no pude. Algo me agarraba la mano y yo quería, incluso me aventé la copa así para el vino, el alcohol a mi boca. Y empecé yo a llorar y yo dije, ya no hay solución. Hasta aquí acabó todo. Hasta aquí terminó todo. Y en ese momento quise aventarme por la ventana y cuando me voy a aventar, la abrí y me iba yo a aventar. Algo me detuvo. Y no pude hacerlo. Minutos después llegó mi esposa. Estaba yo sentado totalmente desarmado. Y me di cuenta que tenía yo una gran necesidad de Dios. El rescate que Dios podía hacer a mi vida. El rescate que podía venir de Dios hacia mi vida. Clamé que Él me rescatara. Y por un tiempo hubo un silencio en mi vida. Como hay momentos donde hay silencios en mi vida de parte de Dios. Pero he entendido esto en estos años. En Colosenses capítulo 2, verso 13, dice: ya nosotros, que estábamos muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, Él nos da vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Y Jesús sabía que si no llegaba a la cruz, no íbamos a poder ser rescatados. Que si no llegaba Él a la cruz, siempre iba a haber una culpa sobre nosotros. Siempre iba a haber principados, potestades que nos iban a estar reclamando nuestras vidas. Siempre iba a haber algo que tuviera un derecho legal. Cuando tú y yo nos rendimos, nos inclinamos delante de Él y venimos a su presencia y le podemos decir: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, el que murió en una cruz por mí. Y quitamos nuestras indiferencias, todos los problemas que tú y yo tenemos, toda la indiferencia, la actitud inapropiada, el que tú te duermas, el que tú te descuides, el que tú te distraigas, el que nunca hayas podido ser un buen cristiano, es porque nunca has podido ver a la cruz de una manera apropiada. El que merecía estar en esa cruz se llama Barrabás, pero al día de hoy el que merece estar en esa cruz y maldecido, injuriando, soy yo y eres tú. Pero Él le ha placido darnos una oportunidad de estar con Él. Él un día va a volver, y por eso le dijo al sacerdote terrenal: yo soy el Hijo de Dios, y se va a sentar a la diestra del Padre con poder, y un día va a volver. ¿Y sabes qué? Yo vivo esperando a que Él vuelva. Yo vivo creyendo que Él me rescató. Yo vivo para Él. Este mensaje, a muchos mataron por este mensaje.
Yo no sé cómo lo predicaban, ojalá un día lo pueda yo entender. Pero solamente te quiero decir, tú no eres bueno y tú no le haces un favor a Jesús para estar aquí. No te comportes con esa indiferencia como si le hicieras un favor a la iglesia. No. Es más, la mayoría de nosotros puede ser que se vaya al infierno creyendo que era bueno. Solamente hay una manera de ser salvo, entendiendo que en esa cruz merecíamos estar tú y yo, y vivir con ese entendimiento toda nuestra vida, donde le podemos decir a Jesús: gracias por ese intercambio que tú hiciste. El que merecía todo eso era yo, pero hoy tengo una oportunidad de vivir. Amada iglesia, si tú no entiendes este intercambio, si tú no entiendes esta salvación de este tamaño, a lo mejor estés perdiendo el tiempo aquí y debes de cambiar de actitud y de comportamiento en tu vida. Si no has entendido ese intercambio, es porque seguimos pecando y seguimos haciendo cosas deliberadas delante de Él. Dios está llamando a dos cosas: una, al arrepentimiento, y dos, a que le sirvamos a Él. Una persona que entiende y que se ha arrepentido es porque ha cambiado su manera de vivir y de pensar, y ahora se está dirigiendo a servirle a Él. Y hoy quiero hacer ese llamado. A que tú te puedas arrepentir de la manera en que has vivido y que puedas entender que tienes una oportunidad de ese intercambio glorioso de la cruz. No adoramos una cruz, amamos y servimos a aquel que fue a la cruz. Amén. Ahí en tu lugar, ¿por qué no cierras tus ojos? Le decimos: Señor, aún no sé por qué me rescataste. Hoy te pido perdón por mis pecados. Yo no sé qué has visto en mí, Señor, pero si tú crees que vale la pena, Señor, yo también lo creo. Una vez más, Señor Jesús, te vengo a decir que hasta mi último aliento te quiero servir. Perdóname, por favor, perdóname. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, que hizo un intercambio por mí en la cruz. Te quiero servir el resto de mis días. Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada, y vienes al hombre que es malo y le amas, tú le amas.
gloria. Moriste por darme victoria. Hoy vives y llevo en mi canto tu historia, porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada, y vienes al hombre que es malo y le amas, tú le amas, siendo tú el Rey de la gloria. Moriste por darme victoria. Hoy vives y llevo en mi canto tu historia. Oh, llena soy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Iglesia, ¿por qué no te pones de pie? Y le decimos a Él: Señor, llévame a esa cruz, Señor. Llévame a ese lugar de intercambio. Llévame a ese lugar donde mi vida realmente cambió. Llévame a ese lugar, Señor, donde yo reconozco que tú estás por mí y delante de mí, en un proceso de salvación y de transformación. Señor Jesús, tengo una petición delante de ti. Convoca, Dios, a los que van a servirte en esta casa. Convoca a los que van a servirte el resto de sus días, Señor, y saben que tienen un compromiso de servirte. Convócalos, Dios. Pon en su corazón, Señor, un propósito de vida. Pon en su corazón, Señor Jesús, un destino para sus vidas. Y sobre todo, Señor Jesús, que ellos y sus casas y sus familias te conozcan, Señor. Pon palabras, Dios, para llevar el evangelio. Te lo pido en el nombre de Jesús.
Convoca, Señor Jesús, a tu altar los que te han de servir. Convoca, Señor Jesús, los que han de vivir para ti. Convoca, Señor Jesús, los que han de entregar su vida para ti. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame
agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, purificará y así podré escuchar tu corazón. Amados, de todos estos días he sentido como el miércoles en lo del seminario, ayer, hoy, que Dios está llamando a alguien al pastorado, que Dios está llamando, Dios está llamando, Dios está poniendo en su corazón, Dios está formando, está perfilando a un servicio de tiempo completo. Dios está llamando a una entrega total. Dios está llamando a ser un discípulo para Él. Y por obviedad no voy a preguntar quién, pero porque no quisiera que fuera algo emocional, sino que sí lo oremos juntos. Señor Jesús, que tu cruz nos llame, que el mensaje de la cruz nos convoque, Dios, al ejército, a las filas. Te lo pido, Señor Jesús, te lo pido. Saca de la comodidad al que está cómodo, Señor. Incomódalo. Incomódalo, Señor. Y si por ese motivo se tiene que ir de la casa, está bien. Pero incomódalo, Señor, a que te sirva, a que te siga, a que se niegue a sí mismo y tome su cruz. Te lo pido, Señor Jesús. Te lo pido, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh mi Cristo,
agua eterna, pues ella me restaurará, purificará, y así podré escuchar tu corazón, oh mi Cristo. Déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará. ¿Por qué no levantas tus manos, iglesia? Purificará. Díselo una vez más. Escuchar tu corazón, oh mi Cristo. Déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, purificará, y así podré escuchar tu corazón, oh mi Cristo. Déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, purificará, y así podré escuchar tu corazón, oh mi Cristo. Déjame y así podré escuchar tu corazón, oh mi Cristo. Déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará, y así podré escuchar tu corazón, así podré escucharte. Señor, una vez más te damos gracias por ese sacrificio perfecto. No alcanzan palabras para agradecerte, Dios. Gracias por tu cruz, gracias por tu sacrificio, Dios. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.